Buenas tardes. Vamos a implementar una clase tester para verificar algunos de los servicios provistos por la clase Signos Vitales. Recordemos que cuando una clase tiene un atributo de instancia de otra clase, decimos que las clases están asociadas y la relación es del tipo tiene un. El diagrama de clases especifica que un objeto de clase signos vitales tiene un atributo de instancia de clase presión arterial. La clase signos vitales incluye un método alarma que usa un servicio provisto por la clase presión arterial. En la clase tester, uno de los métodos declara 4 variables, 2 de clase presión arterial y 2 de clase signos vitales. En el diagrama de objetos dibujamos las 4 referencias por el momento no ligadas. Las siguientes 2 instrucciones crean 2 objetos de clase presión arterial. Dibujamos los objetos en el diagrama. La siguiente instrucción invoca al constructor de signos vitales. Antes de iniciarse la ejecución del código, se reserva espacio para los parámetros T y P. Luego se crea el objeto y se asignan los valores de los parámetros a los atributos de instancia. Observen que el parámetro P y el atributo presión mantienen referencias a un mismo objeto. Cuando el control vuelve al método en la clase cliente, la referencia al objeto que acaba de crearse se asigna a la variable C1. De manera análoga, la siguiente instrucción invoca al constructor y antes de iniciarse la ejecución se reserva espacio para mantener los valores de los parámetros T y P. Cuando se ejecuta el código del constructor, se asignan los valores de los parámetros a los atributos de instancia. Cuando el control vuelve a la variable S2, se le asigna la referencia al estado interno del objeto que acaba de crearse. La instrucción condicional envía el mensaje alarma al objeto ligado a la variable S1. Se ejecuta el método definido en la clase signos vitales. Cuando la temperatura del paciente se compara con el umbral para la temperatura, la expresión computa falso. Se envía entonces el mensaje alarma hipertensión al objeto ligado al atributo de instancia presión. El método alarma hipertensión, definido en la clase presión arterial, compara los valores de los atributos min y max con los umbrales. La expresión computa falso y ese es el valor que retorna. El control vuelve al método alarma, que también retorna falso y por lo tanto no se muestra el mensaje en consola. La segunda instrucción condicional envía el mensaje alarma al objeto ligado a la variable C2. Se ejecuta nuevamente el método definido en la clase signos vitales. Cuando la temperatura del paciente se compara con el umbral para la temperatura, la expresión vuelve a computar falso. Se envía entonces el mensaje alarma hipertensión al objeto ligado al atributo presión. El método alarma hipertensión, definido en la clase presión arterial, compara los valores de los atributos de instancia min y max con los umbrales. La expresión computa verdadero y este es el valor que retorna. El control vuelve al método alarma, que también retorna verdadero y por lo tanto se muestra el mensaje en consola: alarma a las 12. Observen que más allá de comprender la traza de la ejecución y la evolución del diagrama de objetos, es fundamental entender la lógica de la solución. El estado de un paciente dispara una alarma cuando la temperatura o la presión arterial están por encima de ciertos umbrales. Claramente, en el registro de signos vitales ligado a S1, el estado del paciente no provoca alarma. En cambio, en la segunda medición, probablemente unas horas después, la temperatura seguía siendo normal, pero la presión arterial indicaba alarma.
La clase presión arterial brinda servicios que la clase signos vitales usa. Decimos que presión arterial cumple el rol de proveedora y signos vitales es su clase cliente. Sin embargo, la clase tester también usa los servicios de presión arterial y además usa a la clase signos vitales. De modo que signos vitales es al mismo tiempo cliente de los servicios de presión arterial y proveedora de los servicios que usa la clase tester.